El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron entonces: ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. El Evangelio de hoy del apóstol Mateo continúa en la línea de lo que ayer nos decía, del problema que tienen las riquezas y el apego a ellas. Y ayer era aquel joven rico que preguntaba qué había que hacer para tener la vida eterna. Y el Señor le dice: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. Y se puso muy triste porque estaba apegado a esas riquezas. Y era bueno, cumplía los mandamientos muy bien, hacía obras de caridad con su prójimo desde que era pequeñito. Y Jesús lo miró en otro de los pasajes del Evangelio que narran ese mismo hecho. Lo miró complacido porque era verdad, era un buen muchacho, un buen hombre. Pero le faltaba algo, le faltaba el total desprendimiento de las riquezas. Y ahora Jesús, ya mencionábamos ayer en la homilía, esto que aquí hoy hemos escuchado. Qué difícil es que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. No que no pueden entrar los ricos, sino que es difícil para ellos. Y ricos no son ricos de dinero que tienen en el banco una gran cuenta. Hay muchos que no tienen ni un peso y son ricos de orgullo, de soberbia, de envidias, de muchas cosas. Esos tampoco pueden entrar en el reino de los cielos, aunque no tengan nada ni dónde caer muertos. Pero no tienen tampoco espiritualmente nada de virtud. Así que Jesús, cuando habla de esto y habla de la riqueza y la pobreza, no se refiere solo a la pobreza material, sino también a la pobreza espiritual, cuando somos miserables espiritualmente. Y esos que son miserables espiritualmente también son ricos en miserias y no las quieren dejar. Y para esos es muy difícil pasar y entrar al reino de los cielos. Por eso dice el Señor: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico de estos ricos. Rico según él entiende ser rico, según el lenguaje del mundo. Sea materialmente o sea ricos en egoísmo, en vanagloria, en búsqueda de sí. Todos esos son ricos y dice Jesús, para esos es difícil entrar en el reino de los cielos. ¿Y quién nos escapamos de estos defectos y estas miserias? Si tuviéramos que estar delante de Dios, ¿cuántas de estas riquezas que son un impedimento para entrar en el reino descubriríamos en la luz de Dios que tenemos cada uno de nosotros? Y por eso Pedro y los apóstoles, los discípulos, admirados por estas palabras, dicen: entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede salvarse? Porque ellos entienden que no son solo riquezas, porque ellos no eran ricos
Y sin embargo hacen una pregunta que tiene que ver con otra clase de riquezas que eran estas de las que estoy hablando, que son riquezas que obstaculizan nuestra entrada en el reino, que es la riqueza de nuestro propio yo, de nuestros orgullos, de cabezones que somos. Entonces, estas son riquezas, ¿y quién no las tiene? ¿Quién no tiene de este tipo de riquezas? Y entonces por eso preguntan, ¿quién puede salvarse? Y Jesús responde bien claramente, ¿no? Para el hombre es imposible salvarse, pero para Dios todo es posible. Y con esto el Señor nos descubre que para nuestra condición humana, aún después de bautizados, los que hemos vivido ya en esta época, después de la ascensión del Señor al cielo, para toda la humanidad de todos los tiempos, que está privada de la gloria de Dios cuando es concebida, y que aunque recobra la gracia de Dios por los sacramentos, este paso a la eternidad es un don, no es una cosa que se compra. Los seres humanos no podemos comprar la salvación, ni con dinero, ni con buenas obras podemos comprar el reino de los cielos. El reino de los cielos es una cosa que supera infinitamente cualquier cosa que los seres humanos podamos hacer. Es un don. Por eso Jesús dice, no, esto es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Dios es el que quiere, Él es el que salva. Nadie fuera de Él puede salvarnos. Y salvarnos es hacernos entrar en un reino que no es de este mundo. Nuestros esfuerzos de penitencias, de oraciones, de actos buenos, de misericordia, no bastan, no son suficientes si los ponemos todos juntos, no los míos, los de todos los hombres y mujeres de la historia. Todas sus buenas obras las ponemos en una balanza, no alcanza todo ese bien obrar de todas esas generaciones humanas realizado, para que a uno solo de nosotros se nos dé el pasaporte para entrar al reino de los cielos. Todo esto es muy importante tenerlo claro, porque mucha gente cree que por sus buenas obras con eso compra el cielo. No, el cielo no se compra, el cielo es un regalo. Entonces lo que nos toca hacer a nosotros es, y entonces no hay que portarse bien porque las buenas obras no alcanzan para conquistar el reino de los cielos. Claro que hay que portarse bien, pero no para comprar el reino de los cielos, sino como expresión de gratitud por el don del reino de los cielos que Dios tu Padre te hace. Las buenas obras no pueden comprar el cielo es un regalo. ¿Qué podemos hacer nosotros para recibir ese regalo? Disponernos, y dispuestos por la fe y los sacramentos, luego ser consecuentes con el regalo que nos ha dado. Y nos acababa de dar el Señor hace poco otro ejemplo de aquel administrador infiel. ¿Qué pasó con ese administrador infiel? Pues que cuando fue llamado a cuentas, no tenía con qué pagarle al dueño. Y empezó a suplicarle al dueño, y el dueño le perdonó toda su deuda. Y él salió a la calle, se encontró con un deudor suyo que le debía 4 pesos. No millones como debía él, 4 pesos, y lo que andaba ahorcando y lo metió a la cárcel hasta que no le pagara los 4 pesos. Todo esto llegó a oídos del gran señor, que era su patrón, antes de que se le perdonara la deuda, y el patrón lo mandó a llamar y le dijo, ¿y por qué tú no te portaste como me porté yo contigo? Ahora, por no haber hecho eso, vas a la cárcel, y hasta que no pagues hasta el último centavo, no saldrás de ahí. Es lo mismo, esa misma medida. Es posible
pagar una deuda de millones y millones que todos tenemos para con Dios. Por eso en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras deudas. La deuda nuestra es impagable. No tenemos con qué pagarla. Aunque ofreciéramos nuestra vida en holocausto, no pagaríamos la deuda. Entonces, ¿quién puede salvarse? No, es Dios que, como ese buen patrón, nos perdona nuestras deudas. ¿Y qué es lo que hay que hacer después? Pues perdonar a nuestros deudores. Es decir, agradecer a Dios por su bondad, portarnos lo mejor que podamos para darle honor y gloria, no para pagar el regalo del cielo, sino para corresponder al infinito amor con el que Él nos ama. Y esto nos debiera de motivar para vivir una vida enormemente virtuosa y santa, porque Dios nos ha dado no una cosa virtuosa y santa, sino divina. Lo que Él nos quiere dar supera infinitamente toda virtud humana. Pero yo no tengo otra cosa que yo pueda ofrecerle en acción de gracias por lo que Él me ha dado. ¿Con qué pago yo tener a Jesús, que puedo comulgar su cuerpo, sangre, alma y divinidad? ¿Hay algo que yo pueda hacer para pagar esto? ¿Para merecer esto? No, por eso decimos cuando vamos a comulgar, yo no soy digno de que vengas a mí. Di una palabra, es decir, tú que eres el que ama y el amor es amar primero, di tú una palabra que me haga digno. Yo no soy digno de recibirte. Ven tú a cumplir esta obra de purificarme, de iluminarme, de santificarme, de revestirme de ti, de las disposiciones que son necesarias, y dame tu voluntad para que yo te pueda recibir dignamente. Pero todo es don tuyo, pero yo te lo pido, haz esto conmigo. Así que pidámosle al Señor que nos dé esta gracia. Luego vemos en el Evangelio como Pedro inmediatamente debe haber sido contador antes de pescador. Oye, ¿qué nos vas a dar a cambio? Y nosotros dejamos esto y aquello y aquello. Y el Señor, que es un pedagogo y muy amable, le dice a los que hayan hecho como han hecho ustedes, les daré el 100 por 1 aquí en la tierra, de casas, padres, hermanos, hermanas, de todo, y luego la vida eterna. Así que el Señor también sabe hacer cuentas con nosotros y lleva cuenta de todo cuanto hacemos y de toda obra buena que hacemos. Y si la hacemos con Él y solo por agradarlo a Él y solo en su voluntad, el premio será infinito, será Él mismo. Que nuestra Madre nos ayude a vivir así. Amén.